¿Qué pasaría si te dijera que en el año 1900 unos buzos griegos encontraron, en el fondo del mar, una máquina capaz de predecir el futuro? ¿Y qué pasaría si esa máquina tuviera 2000 años de antigüedad? No es ciencia ficción, no es una teoría conspirativa, es real. Está en un museo en Atenas, y los científicos del MIT tardaron décadas en descifrar cómo funciona. Hoy te voy a contar la historia del mecanismo de Anticitera, el objeto más misterioso de la historia de la humanidad. Y al final de este video, vas a entender por qué su descubrimiento cambió todo lo que creíamos saber sobre los antiguos griegos y sobre nosotros mismos. Quédate hasta el final, porque hay un detalle en este mecanismo que nadie, absolutamente nadie, esperaba encontrar. Ni siquiera los mejores ingenieros del siglo XXI. Es el año 1900, primavera. Un grupo de esponjeros griegos navega cerca de la pequeña isla de Anticitera, entre Creta y el Peloponeso. Una tormenta los obliga a detenerse, y mientras esperan, uno de ellos decide sumergirse. Lo que encuentra a 45 metros de profundidad lo deja paralizado. Un naufragio romano, con estatuas de bronce, monedas, joyas, un tesoro arqueológico extraordinario. Pero hay algo más entre los escombros, algo que nadie sabe identificar. Un bloque verdoso corroído por el mar del tamaño de un zapato. Parece una piedra más. Lo recogen casi sin importancia. Grave error haberlo ignorado durante tanto tiempo, porque ese trozo de roca no era roca. 2 años después, en el Museo Nacional de Atenas, el arqueólogo Valerio Sestais observa el bloque con más atención y ve algo que le eriza la piel. Engranajes, ruedas dentadas de bronce, perfectamente talladas, encajadas unas dentro de otras con una precisión milimétrica. En un objeto del siglo I a.C., para que entiendas la magnitud de esto, los engranajes complejos, según la historia oficial, no deberían aparecer en Europa hasta el siglo XIII después de Cristo. Estamos hablando de una brecha de 1400 años. ¿Cómo es posible? ¿Quién lo construyó? ¿Y para qué servía exactamente? Esas preguntas van a quedar abiertas por ahora, porque antes necesitas entender algo fundamental sobre los griegos del siglo II antes de Cristo. Algo que te va a cambiar la perspectiva completamente. Recuerda esa pregunta sobre quién lo construyó. La respuesta llega en menos de 3 minutos y te va a sorprender. Durante décadas, el mecanismo fue ignorado. Nadie sabía qué hacer con él. Hasta que en 1959, el historiador de la ciencia Derek de Solla Price tomó las primeras radiografías del objeto. Y lo que vio dentro redefinió la historia de la tecnología. El mecanismo de Anticitera es, en esencia, una computadora analógica. Repito, una computadora. Con 2100 años de antigüedad. Tenía al menos 37 engranajes de bronce interconectados, posiblemente más de 70 según investigaciones recientes. Y era capaz de calcular, de forma mecánica y automática, el movimiento del Sol, la Luna, los 5 planetas conocidos entonces, los eclipses solares y lunares, e incluso los ciclos de los Juegos Olímpicos. Girabas una manivela, una sola manivela, y la máquina te decía dónde estaría la Luna dentro de 50 años. Pero espera, porque aquí es donde esto se vuelve verdaderamente fascinante desde el punto de vista de la ingeniería. Para predecir el movimiento de la Luna con precisión, los griegos necesitaban resolver un problema brutal. La Luna no se mueve a velocidad constante alrededor de la Tierra. Se acelera y se desacelera. Eso, en matemáticas, se llama el primer anomalía lunar. Y hoy lo resolvemos con ecuaciones diferenciales y computadoras digitales. ¿Cómo lo resolvieron ellos? Con un mecanismo de pin y ranura. 2 engranajes excéntricos conectados por un pasador que se desliza en una ranura curva, creando una variación de velocidad perfectamente calculada. Los ingenieros del University College de Londres, cuando reconstruyeron esto en 2021, dijeron literalmente, es un logro genial. Y ellos tienen doctorados en ingeniería mecánica del siglo XXI. Ahora bien, ¿quién tenía el conocimiento para construir algo así? La respuesta conecta con uno de los hombres más brillantes de la antigüedad. La mayoría de los historiadores apuntan a la escuela de Rodas. La isla de Rodas
En el siglo II a.C., era el centro intelectual y tecnológico del mundo mediterráneo. Y hay un nombre que aparece una y otra vez: Hiparco de Nicea, el astrónomo griego que, en el año 150 a.C., calculó la duración del año solar con un margen de error de 6 minutos. Sin telescopios, sin relojes atómicos, sin satélites. Se cree que el mecanismo de Anticitera fue construido usando sus tablas astronómicas. Que alguien, quizás en Rodas, quizás en Siracusa, tomó el conocimiento puro de Hiparco y lo convirtió en metal que gira. Piénsalo así. Hiparco escribió el software, el constructor del mecanismo diseñó el hardware, y juntos crearon la primera computadora de la historia. 2100 años antes de que Apple existiera. ¿Recuerdas que al principio te dije que había un detalle que ni los mejores ingenieros del siglo XXI esperaban encontrar? Aquí está. En 2016, el proyecto Anticitera, un equipo internacional con escáneres de rayos X de alta energía, descifró inscripciones microscópicas en los fragmentos del mecanismo. Texto grabado en bronce con letras de apenas 1,2 milímetros de altura. Y encontraron algo extraordinario. El mecanismo tenía un manual de instrucciones, grabado en su propia superficie, explicando cómo usarlo, qué representaba cada dial, cómo interpretar las predicciones. Era un dispositivo diseñado para ser entendido, para ser usado. Probablemente era un instrumento de navegación, de educación, quizás incluso político, una forma de demostrar poder e inteligencia ante otros estados. No era una pieza única. Los textos antiguos mencionan máquinas similares. Cicerón, el filósofo romano, describió haber visto mecanismos parecidos en casa de su amigo Posidonio, también en Rodas, lo que significa que hubo más. Que existió toda una tradición de computadoras mecánicas en el mundo antiguo, que desapareció, que se perdió, que la historia borró durante 1400 años. El mecanismo de Anticitera nos hace una pregunta incómoda y necesaria. ¿Cuánto conocimiento hemos perdido? ¿Cuántas veces la historia ha tenido que reinventar la rueda porque alguien, en algún momento, dejó de transmitir lo que sabía? Este objeto, este trozo oxidado de bronce que casi acaba en un cajón de museo, cambió nuestra comprensión de la inteligencia humana. Nos dijo que el ingenio no tiene época, que la curiosidad no respeta siglos. Y quizás lo más poderoso de todo, que en algún taller del Mediterráneo, hace más de 2000 años, alguien se sentó, tomó bronce y herramientas y decidió construir una máquina capaz de ordenar el caos del universo. Si este video te hizo pensar, si aprendiste algo que no sabías hoy, dale like ahora mismo. No después. Ahora. Porque ese gesto le dice al algoritmo de YouTube que este contenido vale la pena y me ayuda a seguir haciendo historia así de profunda para ti. Suscríbete y activa la campanita. Porque la semana que viene vamos a hablar de otro objeto histórico que los libros de texto casi nunca mencionan. Y cuéntame en los comentarios, ¿sabías de la existencia del mecanismo de Anticitera? ¿O es la primera vez que escuchas esto? Quiero leer tu respuesta.